y de esta manera hemos ido avanzando hacia lo que serían los signos, los síntomas de la pericarditis. Nos hemos ubicado con toda la sintomatología y hemos podido desarrollar una clase relacionada con la anamnesis, los signos, los síntomas, su exploración y además el diagnóstico. Entonces tenemos que seguir adelante y ahora sí nos vamos a trasladar a las gráficas y a la presentación que, como bien les había dicho, esto es y ha sido desarrollado por los alumnos del grupo 1L, que les corresponde rotar en mi materia. Entonces, vamos a ir a ese material. Y vamos a entrar de lleno en lo que es el derrame pericárdico. ¿El sonido sigue en buenas condiciones? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Entonces, en lo que se refiere al derrame pericárdico, ¿ustedes llegan a ver bien la gráfica que se expone? Sí, doctor. Bueno, pues vamos a definir un derrame pericárdico como una acumulación fuera de lo normal del líquido en ese espacio pericárdico debido a una cantidad de alteraciones que las vamos a repasar posteriormente. Entonces, el derrame pericárdico puede estar o no acompañado a su vez de una pericarditis clásica como la que hemos visto anteriormente. Y esta clasificación será realizada también en términos de que es agudo, subagudo, crónico. Obviamente que lo agudo es lo que está pasando recientemente en menos de una semana y lo crónico que se habrá extendido por más de 6 semanas, lo subagudo estará al medio. Y en general la etiología puede estar dada por diversos motivos. Y lo que va a hacer es acumular mayor cantidad de 50 ml, que es lo que le corresponde de líquido pericárdico para cumplir apropiadamente sus funciones. Entonces, el acúmulo de líquido que se va a dar tiene también una clasificación de acuerdo al tamaño, quiere decir, puede ser leve, moderado, severo. ¿Qué llamaríamos severo por encima de los 300 ml? Pero aquí hay que recordar muchísimo si la presentación de esos 300 ml ha sido en forma aguda, subaguda, crónica. Hemos hablado la adaptación que tiene el pericardio a cantidades progresivas de líquido que le ingresan. El pericardio no tiene toda la posibilidad de compensar, como en el caso crónico, si se realiza en fase aguda. Entonces, algunas veces se quedan exceptadas en cuanto a su distribución y puede completarse muchas veces dependiendo en toda su extensión y las características que tiene la misma. El efecto hemodinámico, como nosotros hemos visto la parte fisiológica, podemos recordar que si los incrementos de volumen son pequeños, el corazón el pericardio lo va a ir compensando. Esa compensación se debe particularmente a que tiene que hacer un gran trabajo en las diferentes áreas de la presión transmural que hemos comentado. Quiere decir, el volumen telediastólico que maneja su presión en el ventrículo izquierdo también, entonces es contenida en el
pericardio. De esa manera hemos visto otras leyes que se van cumpliendo para su buen funcionamiento. Entonces, aquí hay una extensión para decir si se comporta con taponamiento cardíaco, sin taponamiento cardíaco, o ya es de unas características constrictivas, que se ha deteriorado el pericardio, se ha formado una coraza, como en el caso de la tuberculosis, por ejemplo, y dicha coraza no va a permitir que la función del corazón sea apropiada. En cuanto se refiere a la composición, el tipo de líquido, habrá que hacer diagnóstico diferencial laboratorial entre lo que es el transudado, exudado, y es un hidropericardio, hemopericardio. El hemopericardio puede surgir, por ejemplo, como una rotura de la pared libre del ventrículo derecho que extravasa su sangre al saco pericárdico. Y que si lo hace en forma naturalmente, en este caso aguda, va a presentar un taponamiento cardíaco sí o sí. El quilopericardio con alteraciones propias y el piopericardio, procesos infecciosos que se van dando. Si vamos a extendernos hacia lo que es la etiología, nosotros vamos a tener aquellas causas que no son infecciosas, que han sido por otros tipos de alteraciones, enfermedades sistémicas y también traumáticas, el uso de los fármacos. En cuanto se refiere a las infecciosas, podríamos incrementar mucho mayor cantidad de detalle aquí, pero básicamente está contenido en lo que es el área viral, bacteriana, fúngica. Aquella que no conocemos de causa exacta puede tener una pericarditis idiopática transitoria de bajo volumen y que no tiene mayor curso. En lo que se refiere a las características macroscópicas, pero a esto habría que hacer y añadir una pericardiocentesis, cosa que se utiliza excepcionalmente y el contenido puede ser de un líquido seroso, serohemático, hemático, quiloso, y de esa manera ver si es un exudado, un transudado. En cuanto se refiere a la fisiopatología, ya lo hemos visto en algún momento, el derrame pericárdico lo que va a hacer es aumentar una presión intrapericárdica. Si recordamos su presión hasta máximo 50, o sea, estamos hablando de más 5 milímetros de mercurio, y porque si se aumenta mucho la presión intrapericárdica, vamos a decir a 10 milímetros de mercurio, ya va a afectar a la presión transmural. Porque en ese caso la presión transmural ya no va a ser 0, va a ser más 10, más 15, más 20, más 25. Si sabíamos que la presión telediastólica del ventrículo izquierdo se manejaba con 5 milímetros de presión, cuando llegue a 25 va a trasladar esa presión a la cámara posterior. Quiere decir que va a transmitir esa presión, como lo hemos dicho anteriormente, a la aurícula izquierda. Y si antes la aurícula izquierda manejaba un promedio de 4 milímetros de mercurio, que con eso le iba muy bien para recibir la sangre pulmonar por las venas pulmonares, ahora tiene 20. Y esos 20 milímetros, ¿dónde van a ir? Es solamente recordar la procedencia de esa sangre. Pues irán a los capilares pulmonares que no están preparados para dicha presión. El incremento de esa presión va a causar alteraciones importantísimas y de aquí para adelante vamos a repetir, pero cada vez con menos incidencia porque ustedes ya van a tener el conocimiento de que la presión capilar pulmonar
incrementada va a producir una revascularización en el medio. Eso quiere decir extravasación de líquido en el medio, va a tener el alveolo un contenido líquido que no le corresponde y por ende va a dar dificultades para la buena oxigenación. Y además, por otro lado, la aurícula o las aurículas, y particularmente la derecha, va a ser comprimida. Pero no solamente por la compresión propia de esta aurícula, porque también hemos visto nosotros que la compliance de los ventrículos va a estar alterada y lo primero que sufren son las cámaras de baja presión. El lado derecho maneja presiones más bajas. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a tener incremento de la presión venosa central. Si aumentamos la presión venosa central, estamos aumentando la presión también en el sistema de la yugular y a su vez en la presión de las venas cavas. Y eso le causa al ventrículo derecho dificultad para deshacerse de ese volumen que le llega y le sigue llegando. Por lo tanto, si ambos lados, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aumentan sus presiones diastólicas, se van igualando a las presiones auriculares. Y cuanto más vayamos igualando hacia la parte superior, hacia 10, 15, 20, 25 milímetros de mercurio, estas presiones igualadas van a dar una disminución importante del gasto cardíaco. Afecta la presión arterial con una disminución importante y, como veremos más tarde, va a traer alteraciones en el flujo sanguíneo. Como la presión venosa ha ido incrementando tanto al lado pulmonar como al lado congestivo por el lado derecho, pues la yugular va a estar muy aumentada en tamaño y de esa manera se va a establecer un fracaso ventricular para el lado derecho. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Bueno, en lo que se refiere al derrame, pues el paciente va a traer una cantidad de signos y síntomas y unas quejas a la consulta. La consulta pueden ser propias de la pericarditis o de la enfermedad propia del paciente, si es tuberculosis, alteraciones inmunosuprimidas, coagulopatías, si es que ha tenido un reciente infarto, si es que el paciente ha tenido traumatismo. Quiere decir que los antecedentes ya los hemos sabido investigar. Y de esa manera saber cómo fue la evolución. ¿Cómo cursó, por ejemplo, la disnea? La disnea fue progresiva, fue de instalación brusca. El señor súbitamente entró en un grado 4 de disnea y de esa manera es que él se ha presentado en el debut de un edema agudo de pulmón. ¿Qué características tenía previamente el paciente en relación con la cronología de los hechos? Si tenía fiebre, si tenía malestar general, si habían surgido mareos, si hubo lipotimia, con qué características se presentó la lipotimia, si la debilidad era extrema, que perdió el conocimiento, en qué condiciones perdió el conocimiento, dónde perdió el conocimiento, con qué características perdió el conocimiento. Dejó una huella importante en su organismo porque se ha caído, ha tenido un síndrome de Stock-Adams, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hemos mencionado de que la exploración de un paciente en cualquiera de las ramas de la medicina, pues hay que llevar en consideración no solamente el órgano examinado, sino el conjunto completo. Entonces yo no puedo ir directamente a decir que por la inspección ya sé que tiene
una alteración importante relacionada con el pericardio. No. Hemos hablado bastante de los signos vitales. Tenemos que saber examinar lo que es el pulso, la presión arterial. ¿Qué características tiene la presión arterial y el pulso? El pulso es normal, el pulso es paradójico, el pulso es anácroto, el pulso es disferiens. El pulso, ¿qué características tiene? Es más bien un latido de poca amplitud, sino como el que se descubre en los casos de shock, o más bien es un pulso Zeller, es un pulso en martillo de agua, es un pulso importante. ¿Qué relación tiene con la inspiración, con la expiración? Y la frecuencia respiratoria no cabe duda de que es importante, porque cuanto más afectado esté en el paciente por causas y motivaciones cardíacas, pulmonares o lo que sea, mayor dificultad para su intercambio gaseoso o por motivos obstructivos o por lo que sea. ¿Será que tiene cianosis? ¿Cuánto es su frecuencia respiratoria? Es una frecuencia normal, es anárquica, es absolutamente taquipneica, le deja una cantidad de dificultad que es necesario ponerse en posición ortopneica. En la inspección, ese paciente está cómodo como está, sentado, acostado, en bipedestación, en decúbito lateral, o se exige un decúbito, o exige una posición. La posición puede exigirla en estar absolutamente en posición ortopneica y ustedes ya saben qué es eso. Y está cianótico. ¿Qué facies tiene? La facies dice mucho. Entonces, ¿será que cambió de color? ¿Será que yo en el examen labial externo ya estoy viendo que está muy cianótico, que tiene alteraciones importantes para respirar, que tiene un tiraje nasal en los más pequeños, etcétera, etcétera? Entonces, no es cuestión de llegar al corazón y decir y echar el fonendoscopio encima y decir, el diagnóstico es tal cosa. No, mucho más te va a dar la periferia algunas veces. Vamos saltando rápidamente a lo que es la piel en general. Hemos llegado al cuello. Y aquí el cuello nos brinda una importante información sobre lo que serían las arterias y las venas. Recordando que hemos comentado que la arteria carotidia está muy próxima a lo que es la aorta y por lo tanto es la que mejor información me puede dar. Entonces tengo que saber dónde está anatómicamente la carótida para no pasar vergüenza dentro del paciente y andar buscando por ahí dónde puede tenerlo. Bueno, pues entonces el estudio anatómico más la experiencia que está adquiriendo en la práctica les va a permitir palpar, pero antes inspeccionar el lado carotídeo, que es lo que tiene, porque puede tener alteraciones, puede estar con un incremento de su volumen, ver los latidos, porque los latidos son importantísimos. ¿Qué frecuencia puede tener? Solo a la inspección. Y cuando lleguemos a esa inspección aceptada, vamos a ir a palpar el recorrido de dicha arteria. Y como toda arteria, pues ¿cómo está la arteria? ¿Qué características tiene la arteria? La arteria está engrosada, más bien es la de un joven, típica, o también tiene una disminución del flujo. ¿Qué tipo de exploración tiene esa arteria? ¿Es un pulso normal? ¿Tiene una amplitud normal? ¿Tiene una amplitud disminuida? Más bien es un pulso parvus absolutamente débil que no se lo siente correctamente, o inclusive he podido descubrir un frémito, esa sensación palpatoria de un soplo. Entonces tengo que ver la extensión de esa irradiación del soplo y calificarla para anotar correctamente en mi exploración. La anterior vez ya les había comentado de que existen unas graficaciones sobre la presión venosa central. Si nosotros, y ven el cursor,
Sí, Se ve, doctor. Bueno, pues en la inspección hemos descubierto a la vena yugular, pero no tiene latido normalmente en términos de ser palpable, porque ella ya lo que tiene es una transmisión directa de lo que es la cámara auricular. Entonces, aquí nos va a presentar la onda A, la onda C, la onda B, que la vamos a repetir en el conocimiento de la próxima clase. Pero me dicen que tengo que medir la presión venosa central. Quiere decir que esta columna, yo no puedo medirla en milímetros de mercurio, pero sí en centímetros de agua. Entonces, para la próxima clase vamos a ir mejorando este conocimiento porque ustedes también van a ir estudiando qué es la presión venosa central, cómo se mide la presión venosa central, porque muchas veces se dice, y al paciente hay que examinarlo en 45 grados sutil y ver allá la ingurgitación yugular. Nos pondremos el caso de un joven que no tiene nada de alteraciones. Si recordamos dónde está el manubrio esternal y las clavículas, es fácil imaginarse, pues, dónde está el corazón y dónde están los acometimientos de las aurículas por el lado de la cava superior y por la cava inferior. Entonces, en el joven, si lo acostamos y está a 0 grados, puede ser que no veas absolutamente nada. La presión venosa puede estar alrededor de los 10 centímetros de agua. 5 ya llevamos entre la axilar media y el ángulo de Lois, que nunca va a cambiar, se ponga como se ponga el paciente. Y lo que esté por encima se va a sumar. En el joven, inclusive puede estar el latido por debajo de la clavícula y no lo vas a ver. Y si lo levanto a 45 grados, pues por el efecto de la gravedad tampoco lo vas a ver. Entonces, en todo paciente hay que comenzar en los 0 grados. En este caso de este ejemplo, que es absolutamente importante, esta presión venosa probablemente el paciente esté a 90 grados. Quiere decir sentado. Y esta columna vamos a leerla desde el máximo de su latido. Si tiene onda A, pues estará por aquí. Y vamos a trasladar hacia la línea anterior en forma recta. Y vamos a decir que aquí encontremos al ángulo de Lois hacia abajo. Y voy a medir este espacio. Desde este punto al ángulo de Lois. Y ahí son 15 centímetros, más los 5 de la aurícula hacia el ángulo de Lois son 20 centímetros de agua. Por lo tanto, estarán muy elevados. Entonces, este punto de analizar a los 45 grados lo voy a recalcar en la próxima clase con diferentes graficaciones y obviamente que en su práctica diaria el docente que ustedes tienen, y así como las prácticas que tendrán, reforzar todo aquello. Por condiciones que sabemos, ahora no se lo puede hacer. La exploración del tórax en general es importante. Tenemos una rutina de examinar. Hemos aprendido lo que son los focos de auscultación. Hemos aprendido lo que es el ictus cordis. ¿Estamos de acuerdo o no es verdad? ¿Les han dado clases sobre el choque de punta? Si me dicen que no, yo se las doy de repasada a la próxima clase. Por favor, doctor, no hemos pasado eso. Está bien. Por lo que pasa, entonces nos vamos a ir atrasando un poquito y vamos a ir, pero en forma pausada,
Para ver cómo examinamos nuestro tórax, hemos dicho que tenemos la inspección. Y la inspección es fundamental porque yo puedo ver cosas anormales en la región precordial. Tengo de puntos de referencia la línea paraesternal izquierda, paraesternal, medial, línea medioclavicular, sé identificar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto espacio intercostal. Y allá en el cuarto espacio intercostal, sobre la línea medioclavicular, está el choque de punta, que es fundamental. Muchas veces no es visible, pero es palpable. Y si yo palpo, tengo que saber dónde está exactamente. En gráficos vamos a ver en la próxima clase qué es el choque de punta. Entonces, ese choque de punta se refiere a la contracción isovolumétrica que tiene el corazón. Y esa contracción isovolumétrica es tan potente en el momento inicial sistólico que aumenta mucho la presión en la cámara del ventrículo izquierdo, ya no entra sangre ni sale sangre, pero él tiene que hacer un gran esfuerzo para vencer la resistencia de la aorta. Y en ese exacto momento que hace mayor presión, gira en su propio eje y la punta del corazón va a golpear en la pared torácica. Entonces aprendemos, si el choque de la punta está normalmente en el cuarto espacio intercostal, sobre la línea medioclavicular más o menos, ¿qué sucederá? Que si se ha trasladado hacia la línea axilar anterior, el choque de punta no está donde debería estar. Tiene un desplazamiento hacia la izquierda. Y si yo palpo allá, tengan por seguridad de lo que tiene ese paciente es una dilatación importante de su ventrículo izquierdo. Con solo ese hecho. Entonces, vamos dando mayor cantidad de verificaciones para nuestro diagnóstico. Si el choque de la punta está a la izquierda, no va a tener hipertrofia. Porque la dilatación es lo que se está llevando a ese choque de punta hacia la izquierda. En cambio, si fuese algo hipertrófico que el ventrículo izquierdo ha tenido por una estenosis aórtica, por un incremento de las presiones generales de la resistencia vascular sistémica, va a hipertrofiarse. Si se hipertrofia, no aumenta su volumen, aumenta su grosor y por lo tanto el choque de la punta no se va a modificar. Seguimos inspeccionando porque también podemos tener algunos latidos anormales en el punto aórtico, en el aórtico accesorio, en lo que fuese. Y palpamos. Si recuerdan, por dónde ingresa la sangre, entra por el lado auricular izquierdo. Y ahí está la mitral. Entonces sabemos dónde está la mitral, sabemos el punto aórtico, aórtico accesorio, el tricuspidio, etc. Y palpamos primero esa zona, porque estoy ahí sintiendo si hay alteraciones o no. Podemos encontrarnos con un frémito, podemos encontrarnos con alteraciones, el choque de punta ya lo hemos visto, y de esa manera pasamos al próximo foco, que sería el aórtico. Después al aórtico accesorio. He repasado la salida que tiene hacia el circuito mayor. Y lo mismo hago de la tricúspide y me voy a ir a la pulmonar para saber cómo está ese circuito de menor presión. Con eso puedo haber descubierto algunas cosas. Por ejemplo, he descubierto en la materia que nos está dando atención que hay frémitos. Frémito hacia el lado de la aorta, frémito que tiene en la aorta, en el foco aórtico y que se extiende hacia las carótidas, entonces me hace sospechar de que pueda tener una estenosis aórtica y si más bien estamos con un
frémito en la válvula sistólico, en la válvula mitral, en la región mitral, pues estaremos hablando de su propia insuficiencia, etcétera, etcétera. Entonces la palpación sí que es fundamental. Porque un día tengo un paciente que tiene pericarditis, veía que y palpaba que el choque de la punta era normal, y al día siguiente no hay. ¿O qué ha pasado? Ha podido pasar que tiene derrame. Y el derrame ahora es una almohadilla para el explorador que no llega a palpar el choque de la punta. Entonces, estos datos deben ser llevados en consideración. Y lo mismo con los demás elementos. En lo que se refiere al derrame pericárdico, de acuerdo con la cantidad de volumen que éste tenga, puede darme alteraciones significativas también en la auscultación. Todos debemos repasar para la próxima clase y si pueden ustedes mismos explorar a quien puedan con discreción en su propia casa, dentro de las limitaciones, y con su estetoscopio crear una habilidad auditiva para acompañar el sonido. Hay tutoriales millones. Entonces, de esa manera, ustedes se van a ir extendiendo en el practicar a su oído. Y si están practicando al oído, el primer sonido a qué corresponde. Y el segundo espacio que tenemos, ¿qué es ese espacio diastólico? ¿A qué corresponde? De esa manera ustedes van a ir haciendo ejercicio. Si la palpación, la onda de percusión arterial está en el momento sistólico, pues yo puedo combinar eso con mi auscultación y ver a qué corresponde el primer sonido, el segundo sonido, el espacio entre ambos, etcétera, etcétera. Entonces sí es importante llegar a una buena exploración. Y los derrames, al ser progresivos, cuantiosos, importantes, poco a poco van a seguir dejando huella. En la próxima clase vamos a ver lo relacionado con la pericarditis constrictiva y también vamos a ver aquello que es taponamiento cardíaco. Me ha atrasado un poco porque ustedes han manifestado algunos detalles que prefiero atrasarme un poco para que vayamos juntos. Yo no sé si hasta aquí tienen visto el tema en general antes de llegar a todo lo que es métodos complementarios de diagnóstico. ¿Seguimos? Sí, sí, doctor. Bueno, si yo quiero hacer un buen diagnóstico, he arrastrado ya bastante tema y material con la exploración, la anamnesis, etc. Pero, claro, no todo se puede saber desde ese punto de vista. La modernidad nos invita a hacer mucho más exploraciones que nos van a dar exactamente lo que tiene el paciente. Veamos. Comenzaremos con el laboratorio. Pues en el laboratorio habrá que pedir una cantidad importante de material. Si tiene faringitis, lo que hemos visto para las faringitis, para todo ese material biológico, para todo ese material bacteriológico que nos va a indicar el tipo de germen que puede estar allá o en otro tipo de lugar. Puede ser un absceso glúteo, un absceso
que si tiene enfermedad hepática hay que hacer pruebas hepáticas, que si tiene una enfermedad autoinmune hay que hacer las pruebas correspondientes, la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva contribuyen bastante en todo aquello. Ver mi simple hemograma, pero ya sabemos leer el hemograma. Nosotros a esta altura de la materia ya debemos saber, o por lo menos tener el chanchullo inmediato para saber cuánto es el valor de las plaquetas. Y a eso van haciendo ejercicio diario y progresivo de saber el hemograma, la glicemia, la urea, la creatinina, el aclaramiento de la creatinina, características de la urea, porque muchas patologías de insuficiencia renal pueden llevar a unos síndromes urémicos que van a cursar con pericarditis, con derrame pericárdico, etcétera, etcétera, y todo lo relacionado para el mundo laboratorial. Entraremos en la materia radiológica. Es normal que en las clases que damos en el medio hospitalario, aprovechamos desde el primer día con los alumnos para enseñarles lo que es una radiografía. ¿Cómo es la incidencia de las radiografías? ¿Cómo se nos toma la radiografía? Igual que el electrocardiograma, ¿cómo es la visualización de una silueta cardíaca normal? ¿Qué características tiene? ¿Cómo son los campos pulmonares? ¿A qué se llama una radiografía normal? Etcétera. Y adentramos en los conocimientos para el área cardiológica. ¿Qué curvas tienen en el lado izquierdo? Normalmente lo que corresponde pues lo que es el botón aórtico, a la aurícula izquierda, y al ventrículo izquierdo por el lado derecho, al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, y de esa manera vamos teniendo familiaridad con la radiografía. Yo no puedo echarles una radiografía de estas que están viendo. Sí la ven, ¿verdad? Sí, Sí, ¿La llegan a doctor. ver? Sí, doctor. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Se dice que el corazón ocupa el 50% del diámetro torácico, Si yo mido de esta punta a la otra punta, me da 100, vamos a decir. ¿Está bien? El corazón, si lo medimos de punta a punta, o de extremo a extremo, disculpen, no me tiene que dar más de 50% de ese índice cardiotorácico. Aparentemente, ¿qué me pueden decir de este índice cardiotorácico? El corazón, con esta medida, ¿ocupa más de la mitad? ¿Sí o no? Sí, ocupa más. Ocupa bastante más, ¿verdad? Entonces, con la medida exacta en centímetros, yo puedo decir, esto ocupa un 75%. Quiere decir que todos los incrementos correspondientes al índice de cardiotorácico señalan, indican, apuntan crecimiento del ventrículo izquierdo. Y a eso se llama cardiomegalia. Pero quizás no sea del izquierdo nada más, que sean del lado derecho, que tienen miocardiopatía también chagásica, etc. Entonces, no solo es del ventrículo izquierdo, sino es una cardiomegalia. Quiere decir que el conjunto del corazón está aumentado. Pero en esto hay un engaño. Es el derrame pericárdico. Si he ido aumentando líquido progresivamente al pericardio, obviamente que esa silueta va a aumentar. Y cuanto más líquido tengas, mayor va a ser. Entonces asemeja a una copa de champán, una cosa así. Entonces, he intentado llevarlos al camino de que yo tengo que confirmar con ustedes el conocimiento para darle continuidad a lo de ustedes, porque de nada me sirve, esta radiografía corresponde a un derrame pericárdico y está clarísimo. No es así. La técnica la tienen que ir viendo, superando. ¿Qué proyecciones se utilizan? Hay una proyección postero-anterior, porque se llama postero-anterior, como es
que vamos a tomar lateral derecha, lateral izquierda, cuáles son los componentes, cómo se visualizan. Los tutoriales son inmensos. Claro, eso agarrados de la ciencia y conocimiento de su docente en la práctica, llega a ser mucho más viable. Los grupos son pequeños. Yo no quiero ir demasiado rápido si no tenemos, pues, todavía una plataforma para ir a mayor velocidad. Pasamos al electrocardiograma. ¿Cómo se hace el electrocardiograma? ¿Qué características tiene el electrocardiograma? Normalmente, ¿cómo es un electrocardiograma? Tengo que saber lo básico del electrocardiograma. Por ahí nos hemos enterado de que sí han tenido clases de electrocardiografía, con arritmias, con todo. Entonces, tienen que saber los principios de aquello para saber después diagnosticar. Ah, este paciente aquí tiene un pulso normal, el otro, diré, este es anormal, este es normal. ¿Dónde está la onda T? No veo onda T, parece que no hay onda T. Los RR son regulares, no son irregulares. Tengo que medirlo milimétricamente, tengo que saber. Entonces se comienza. ¿El ritmo es sinusal o no es sinusal? Si no es sinusal, comienza a ver de qué se trata. Los RR son regulares, qué frecuencia tiene, cuál es el promedio de su frecuencia, y así sucesivamente. ¿Cómo es el ST? El ST normalmente es una situación que las ondas se presentan en una línea basal horizontal normal y que no tienen un supradesnivel ni un infradesnivel, cosa que sucede, por ejemplo, en una pericarditis, en un infarto de miocardio. ¿Cuál es la diferencia entre una pericarditis aguda y más un infarto agudo del miocardio? ¿Dónde está? ¿Cómo nosotros localizamos un infarto? Un infarto que es lateral alto, ¿qué alteraciones tiene? Un infarto que tiene y es posterior inferior, ¿dónde lleva las alteraciones particularmente? Si es un anterior extenso, ¿dónde están las alteraciones? Porque de esa manera estamos cubriendo un conocimiento para mejor entender las patologías, y de lo único que se trata es que no podemos engañar al paciente. Tenemos que darle el máximo de nuestro conocimiento. Porque no hay cosa más horrorosa que te examinen buscando tal cosa y está al otro lado, y así sucesivamente. Pero estamos aquí para aprender. Uno de los métodos más importantes, ya los hemos dicho, ya se los habíamos mencionado, es el ecodoppler color, con el cual pues yo dibujo en forma activa, bidimensional, de gran movimiento, lo que son las cavidades. Habíamos dicho, este es el septo interventricular, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Podemos medir las cámaras, hacer su planimetría, ver cómo está el septo interventricular. Podemos ver qué existe delante del ventrículo izquierdo, pues existe un gran derrame, esto que está en negro aquí, y podemos decir que además la aurícula derecha está siendo comprimida, probablemente en un caso de taponamiento cardíaco. No nos extendemos más en esto, pero les puedo decir que la ecocardiografía, sabiendo la dimensión de la aorta, el diámetro de la aurícula izquierda, el estado de las válvulas, la presión que yo puedo registrar en cada una de estas cámaras, en los volúmenes correspondientes, puedo hacer medidas activas, puedo ver cómo las válvulas se mueven. ¿Cuál es la aorta? La aorta es esta de aquí. Fíjense cómo es esta sigmoidea, con qué características. Si a esto le ponemos un flujo anterógrafo que tenga una coloración de esta manera, etcétera, 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 es un gran apoyo. La tomografía, ¿qué es esta? Pues una tomografía que me puede servir bastante para la pericarditis constructiva, para decirme pues el tamaño del derrame y las características del mismo. El tratamiento viene por todo lado. Viene por todo lado porque inicialmente puede irse definitivamente al síntoma y debe irse al diagnóstico preciso. De nada sirve ir apuntando con fármacos si no sabes el diagnóstico. Y ese es el gran problema para las pericarditis, porque de repente te vas a encontrar con el gran susto de que al día siguiente tiene una grave afectación.
condición que se llama taponamiento cardíaco, y eso lo veremos el próximo día. ¿Les parece? Está perfecto, doctor. ¿Algún comentario, alguna sugerencia? El video no lo puedo mejorar porque son cosas que sufrimos. Está todo bien, doctor. Bueno, ha sido un gusto volverlos a ver. El viernes, bajo el mismo patrocinio, nos vemos. Y que tengan una buena situación de día, de semana para ustedes y sus familiares. Gracias, doctor. Usted también. Doctor, que le vaya bien. Que le vaya bien, doctor. Gracias. Gracias.